Este es el programa UPL 360 de la Universidad para Líderes. Es un gusto poder presentarles el día de hoy dos clases extraordinarias: las epístolas universales y también consideraremos la literatura apocalíptica. Para desarrollar el programa tenemos a nuestro apreciado presidente, el doctor Raúl Saldívar. Muchas gracias, un honor estar aquí en este extraordinario programa. Y el profesor César Gómez. Gracias, es un gusto estar con ustedes. En la lección 9 vamos a considerar las epístolas universales. Y la pregunta que surge de inicio es: ¿qué son las epístolas universales y qué diferencia tiene con las paulines? Que no iban dirigidas a una iglesia específica, sino que iba dirigido al cristianismo. Esa es una de las razones muy importantes, y César puede dar otras. Bueno, básicamente porque de ahí viene obviamente cuando se habla del término universal o católico también, porque si no van dirigidas a una persona específica, a una iglesia específica, sino que puede ser a un sinnúmero de iglesias. Y Pablo ya no aparece aquí. No, ya estas cartas se asumen son escritas por Pedro, primera y segunda de Pedro, Juan, primera, segunda y tercera de Juan. De hecho, se dice que es la epístola más rápida de la Biblia, ¿verdad? Porque tiene tercera. Tercera de Juan. Sí, tercera de Juan. Empecemos con el inciso A y hablemos de Santiago. Santiago se ha conocido de que fue un poco complejo el admitirlo en el canon, ¿verdad? De hecho, algunos dirían como que no era parte del canon originalmente. ¿Qué pueden aportar a esto antes de irnos al detalle? Pero antes de eso me gustaría decir que este Santiago que escribe aquí se considera que es el hermano de carne de Jesús. De Jesús, sí. ¿Verdad? Entonces, hay dos... Hijo de José y María. Sí, señor. Hay dos Santiagos. Uno, el hermano de Juan, que había sido asesinado por Herodes. Herodes Antipas o Agripa, cualquiera de los dos. Y ahora aparece este Santiago, que también puede traducirse como Jacobo o Jaime. Hay algunas Biblias que lo traducen, cambia el nombre. En inglés no hay problema, James. Este es el personaje. Y sí, evidentemente, esta carta tuvo problemas para ser canonizada por algunos, por el tema de que, del énfasis que él hacía en el tema de las obras. La fe y las obras. Lutero, por ejemplo, dice la historia, odiaba la carta. Es decir, no le gustaba. Por la afirmación de que Santiago hace que la fe sin obras es muerta. Sí. Y que la manera de demostrar la fe es a través de las obras. Pero sí, básicamente cuando uno observa el libro de Santiago, Santiago aborda temas prácticos, altamente éticos dentro de la iglesia. Ahora que hice el estudio de el libro que va a salir, que he estado hablando mucho del libro, la gente, ¿de qué libro está hablando? Bueno, lo va a googlear, la editorial CLIE va a publicar un libro. Muchas de las cosas que toma Santiago son tomados de los libros deuterocanónicos de sabiduría. Mucho. Él está haciendo un midrash, porque los pseudoepígrafes, los deuterocanónicos mayormente, tiene varios libros de sabiduría judía que Santiago usa como base. Por ejemplo, denos un ejemplo. Por ejemplo, cuando habla de la flor que se marchita y ese tipo de cosas, que la vida es efímera, está tomándola de conceptos de los libros de sabiduría, de eclesiástico, y varias de las cosas que él nos habla. Pero ese es uno de los versículos que yo De hecho, recuerdo. se habla de más de 900 interpolaciones, tanto del Antiguo Testamento como también de los deuterocanónicos. ¿Cómo es que estas palabras, estos términos, frases de estos libros vienen hacia acá y cómo se toman como palabra de Dios? Es que esto, perdón que interrumpa antes de que él habla, es que estos escritos no se dan en un vacío literario. Así es. No. Estos autores son individuos que hacen un trabajo de investigación, que lo hacen dentro de un contexto religioso y literario que utilizan para exponer sus puntos de vista. Y volviendo un poquito al tema, cuando hablamos en el tema de la introducción, cuando hablamos dentro del periodo intertestamentario, recordemos que muchos de los libros deuterocanónicos y del pseudoepígrafe son reflexiones teológicas y filosóficas en base a una necesidad de un pueblo que está en una situación de crisis
política y está tratando de definir ciertos aspectos en cuanto a su identidad. Y ahí, como se mencionaba antes, surge lo que es la teología de la esperanza. Entonces, nosotros usualmente cuando hablamos de los libros deuterocanónicos o del pseudoepígrafe, al hecho de que no están considerados dentro del canon, pensamos que no tienen ningún valor. Exacto. Pero esta es una reflexión. De hecho, algunos han dicho que ni hay que leerlos. Exacto, desafortunadamente. Hay que leerlos. Hay que leerlos, Sí. porque si no se va a malinterpretar algunos textos cruciales dentro del Nuevo Testamento. Ahora, doctor Saldívar, si el apóstol Pablo, regresando a Pablo, toma información de libros deuterocanónicos, pseudoepigráficos, y también lo hace Santiago, ¿por qué ha habido problema en tratar de darle consonancia o de hacerle sentido a libros como Gálatas y Santiago, Romanos y Santiago, si la iglesia los aceptó como palabra de Dios? ¿Por qué es que personajes increíbles como Lutero y otros se han peleado con el libro de Santiago? Bueno, no puedo responder por qué se peleó. Lo que la historia dice es que a él no le gustó esa cuestión de las obras, porque él era el hombre de la fe, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando leemos la carta a Santiago es un espectáculo. Él está utilizando la misma metodología hebrea, que es el contraste. ¿Cuál es el contraste? El contraste es... por ejemplo, cuando hablo otra vez, la vida, la flor que se marchita y la vida, y entonces va haciendo un contraste entre una y otra cosa, etcétera. Entonces, los que amáis al mundo, dice, almas adúlteras en Santiago, y eso se contrasta con el amor a Dios, con la lealtad. Ese es los paralelismos que ocurren en los libros de sabiduría de la Biblia. Ahora, hay que ver algo importante. Cuando uno analiza, por ejemplo, el Midrash judío o la manera en que interpretan ellos lo hacen por asociación de palabras. Usualmente cuando nosotros lo hacemos, la exégesis occidental, llamémosle así, es citando un versículo completo de un versículo de un libro del Antiguo Testamento o de otro libro, buscando un paralelismo. Pero en el Midrash judío ellos hacen la interpretación también por asociación de palabras. Por asociación de palabras. Entonces ellos toman palabras, ya sea de un libro específico en el Antiguo Testamento, y lo mezclan con el otro para desarrollar una idea. Ahora bien, Santiago nos ha dejado picados, como decimos. Sí. Pasamos a Pedro ahora. Vámonos a Pedro. Primera y segunda de Pedro. De hecho, se dice que Primera de Pedro es uno de los escritos del Nuevo Testamento con un griego súper pulido. Lo colocan junto a Lucas como los mejores escritos del Nuevo Testamento. ¿Por qué es tan diferente Segunda de Pedro? Y hablemos un poco del contenido, hablemos un poquito de Yo de la los verdad textos y es todo. que lo más seguro es que Pedro no escribió Segunda de Pedro, aunque lleve el nombre de Pedro. Porque el primero dice que fue Silvano, ¿no? Que usó el amanuense, ¿no? Primera de Pedro. Primera de Pedro. Sí. A lo mejor Primera de Pedro se le pudo haber sido Pedro. Esa es una cuestión bien complicada. Pero Segunda de Pedro, todos los indicios, es una epístola completamente diferente a Primera de Pedro. La teología de una es diferente a la otra, el griego de uno es diferente a la otra. Las citas que hace Segunda de Pedro a Primera de Enoc, al libro de Primero de Enoc, libro de Primera de Enoc, que hace Judas también, hace bien difícil creer que Pedro es el que está haciendo ese trabajo. Ahora, nosotros lo vemos como raro y alguien lo puede ver como herético, pero hey, un momento. Tiene usted que entender, la persona que nos está viendo, que en la cultura judía era muy común atribuirle, en la cultura nuestra no, pero en la cultura de ellos era común atribuirle a personajes importantísimos escritos. Era la cultura de ellos. Punto. Es que de pronto cometemos anacronismo, ¿no? Con eso, porque juzgamos con lo del plagio ahora y todo este asunto con ese asunto Claro, del pasado. como el tema de los números. Nosotros creemos en los números exactos, dice el número 40, y creemos que es así. Por favor, nadie que conozca la cultura hebrea se va a dar... los números interpretan literalmente. Eso es ridículo. Pero rápidamente hablemos del contenido. ¿De qué se trata Primera y Segunda de Pedro? Bueno, en Primera de Pedro realmente uno observa que es un tratado que habla acerca de la gracia, ¿cierto? Básicamente, en Segunda de Pedro ya él está abordando el asunto de los falsos maestros. Correcto.
completamente diferente. Es apologético. Así es. Igual que Judas. Sí, es que lo que pasa también con el asunto a veces de las diferencias y todo, a veces se cree como que los discípulos o los que escribieron el Nuevo Testamento eran personas imberbes y que era gente que no conocía, y uno ve que son joyas literarias, ¿no? Aún fuera del mundo de la iglesia y de la academia cristiana se estudian como verdaderas joyas literarias, y a veces se predica que un Pedro tonto que no sabe ni escribir su nombre, ¿no? Entonces como que se degrada la calidad del texto. Sí. Bueno, vayamos al final. Primera, segunda y tercera de Juan. Autor, contenido y el mensaje que nos dejan estas cartas. Solo quiero decir de esto es clave. Igual que Primera de Juan está conectado con el Evangelio de Juan. En este momento histórico que esta persona escribe estas cartas, están los gnósticos. Así es. Y la herejía del docetismo, que niega la deidad de Cristo. Estas son cartas apologéticas que Juan escribe para demostrar palmariamente el error, la herejía de los gnósticos, que es una herejía que aún existe. El que Juan no cree que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y lo llama anatema. Y además este Juan que nos habla aquí es el hermano de Jacobo, el hombre que era hijo de un empresario de la pesca de Galilea, que está al final del siglo I escribiendo para defender la fe. Entonces son cartas apologéticas. Y por último tenemos a Judas. Y nadie le quiere dar ese nombre a su hijo. No. ¿Verdad? Pero este Judas es otro. Sí, obviamente. Porque alguien dice, ¿cómo que se ahorcó y aquí sigue escribiendo? Este Judas también se creen que es uno de los que era hermano de Jesús. Exacto, y hermano de Santiago. Así es. ¿Y qué rollo decir eso, no? De que era hermano de Jesús. A veces. Y también, igual que segunda de Pedro, el hombre contraataca a los falsos maestros. Los falsos maestros. Igual. Entonces ahí es donde surge la situación entre segunda de Pedro y Judas, porque el capítulo 2, creo, de segunda de Pedro es idéntico a Judas. Es la misma cosa. Cambiaron algunas palabras, entonces surge la pregunta, ¿quién copió a quién? Sí, lo que es claro es que tanto segunda de Pedro como Judas utilizan el Primera de Enoc. Primera de Enoc. Primera de Enoc. Es la base que ellos utilizan para hablar de los falsos profetas. Las epístolas universales, ¿por qué son relevantes para nosotros? Y ahí terminamos este segmento. Bueno, abordan, tomando esta cuestión, de cierta manera no, pero por ejemplo aborda la apologética, ¿no? Y el asunto y el daño que traen los falsos maestros. Pero claro, aquí estamos hablando de situaciones específicas, ¿no? Como habla el doctor Saldívar en primera, en segunda y tercera de Juan, el asunto contra los gnósticos, que todavía de cierta manera es una doctrina que existe. Es una herejía que existe. Existe aquí sí. En Chicago como en Guatemala, los gnósticos se reúnen. Sí. De hecho, yo en mi época de juventud fui a una reunión gnóstica. Bueno, señores, si esto existe, sigue existiendo la necesidad de estudiar. Vaya al www.universidadparalíderes.com. Aquí terminamos este segmento, pero siga con nosotros porque seguiremos estudiando mucho más. Liderazgo Empresarial es el nuevo diplomado de Universidad para Líderes, diseñado para emprendedores, hombres y mujeres que cambian paradigmas, que miran al futuro, líderes con una nueva mentalidad, con estrategia, que trabajan en equipo. Si tú eres esa persona, debes inscribirte ya en el Diplomado en Liderazgo Empresarial, el diplomado que potenciará tu vocación. Para más información, escríbenos a información@universidadparalíderes.com o llámanos al 904-415-3464. Estamos en la presentación del curso Introducción al Nuevo Testamento y nos ubicamos en la clase número 10, que promete estar muy interesante. Hablaremos de literatura apocalíptica. Y bueno, mis amigos, literatura apocalíptica. Empecemos diciendo cuándo surge este tipo de literatura. La literatura apocalíptica surge en el momento que Antíoco Epífanes IV
obliga al pueblo de Israel a adorar un ídolo, una abominación en el templo. Y surgen los macabeos y dicen no. Hay una persecución brutal de los gentiles contra los israelitas. Entonces el pueblo de Dios, que está siendo masacrado y desangrado, dice, ¿es esto la vida? ¿Será que aquí termina todo? ¿Será que no hay nada más? Y comienza a filosofar. Recuérdese que hay una influencia griega. Y entonces ahí surge una teología de la esperanza. Entonces ahí surge el concepto Mesías. Mesías es el ungido, es el nombrado, es aquel que va a liberar al pueblo de Dios de los impíos como Antíoco Epífanes. Entonces comienzan los primeros libros a hablar de ese Mesías, de ese señalado que va a liberar, y surge el concepto de Mesías, el concepto de esperanza y una proliferación brutal de libros en ese mismo sentido que se llaman apocalípticos. Entonces, en resumen, surge de una realidad sociopolítica del pueblo de Israel. Quiere decir que este Apocalipsis que nosotros tenemos, el libro número 27 del Nuevo Testamento y 66 de la Biblia que utilizamos, no es el único Apocalipsis, César. No. Cuando usted analiza en el periodo intertestamentario, hay un gran sinnúmero de literatura apocalíptica, bastante. No, este no es el único. Entonces, para el estudiante que está ahí luchando ahorita con el concepto, cuando hablamos de Apocalipsis de la Biblia, porque se ha enseñado que el Apocalipsis es el final de todo, y que van a venir, hay un montón de monstruos, y alguien me dijo, mira, yo lo estaba leyendo a medianoche y terminé con un miedo que no me quería ni levantar a tomar agua. Y el doctor acaba de decir que es una literatura de esperanza. ¿Cómo corregimos la concepción que se tiene del Apocalipsis, de la literatura apocalíptica y el concepto de esperanza? Bueno, hablando del Apocalipsis como tal, de este Apocalipsis que estamos hablando, que está incluido en el canon nuestro, tenemos que entender que cuando este libro fue escrito, es un lenguaje codificado. El libro de Apocalipsis está lleno de simbolismo, y este libro fue escrito, quien lo escribió intencionalmente para que si ese libro fue escrito durante el periodo de la persecución de Domiciano, el emperador romano. Exactamente. Entonces, ese libro fue escrito para que si lo encontraran o llegara al poder del imperio, no lo entendieran. Era lo primero. Entonces, está escrito en un lenguaje codificado y en un simbolismo que solamente aquellas personas para las que fue destinado lo iban a entender. Entendiendo por ahí. Esa es una característica de la literatura apocalíptica, porque ese es un género, como hablamos del género de los evangelios, de las epístolas, de los proféticos. Este es género apocalíptico que surge en la época de Antíoco Epífanes. Entonces, lo que él señala es cierto, es una característica de esta literatura escribir en símbolos. El error de la gente, de nuestra cultura, es tratar de interpretar estos símbolos. Señores, se necesita tener, ¿cómo se dice?, toda una estructura para ver qué significa cada símbolo y darle la interpretación, pero literalmente esto no se puede entender. De hecho, el Apocalipsis que nosotros tenemos en el texto también tuvo de pronto sus dificultades para estar en el canon, porque para la iglesia de hoy, siendo que esto era muy judío y para muy de su tiempo, cómo se va a interpretar para nuestros días, si son elementos y detalles y códigos que nosotros no manejamos. Es bien sencillo. Yo estudié la literatura apocalíptica y pseudoepígrafe del periodo intertestamentario y hay una diferencia abismal entre esa literatura y el Apocalipsis de San Juan. ¿Cuál es? Bien sencillo. En el Apocalipsis, que uno llama de San Juan, pero que lo más seguro es que fue escrito por
otra u otras personas. Entonces no fue Juan viendo en la isla y recibiendo el dictado de Dios. Es debatible ese punto. Es debatible porque muchas de las cosas que aparecen en este Apocalipsis aparecen en la literatura apocalíptica, en los mismos simbolismos. Pero lo que quiero decir, por qué la iglesia canonizó este escrito, es porque en este escrito Jesucristo es la figura central. Y en primero de Enoc, por ejemplo, o los evangelios que fueron considerados apocalípticos, Jesús no es la figura central. Aquí es el que era, el que es y el que será, el alfa y la omega, el que viene pronto. Ahora, con esto no estamos diciendo ni nada que se le parezca que esto no es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Claro que sí. Y lo que está allí tiene que ver con nosotros. Pero la interpretación es el gran problema porque está escrito en símbolos que no pertenece a nuestra cultura y fue escrito 2000 años atrás que, ¿qué quiso decir eso? Lo del muchacho que tú mencionas que ni agua quería ir a tomar porque tenía miedo. Exacto, pero es que son símbolos que tienen significado y que hay que entenderlos, que no tienen nada que ver con nuestra cultura. Por ejemplo, el número 7. Ese número 7 aparece en toda la literatura pseudoepígrafe. Que habla de 7 trompetas, habla de 7 copas. ¿Cómo se desconoce toda esa información? Que la gente no lee, no estudia. Porque es que nunca también se ha invitado a la gente a que lea esta literatura. De hecho, le garantizo que casi nadie la tiene. Pero si es que la gente primero casi ni lee nada, ¿verdad? Entonces, Pues sí. y ahora con estos teléfonos la gente pasa leyendo otra cosa. otras tonterías en las redes sociales. Ok, no digo que eso está malo, per se no. Pero, hombre, menos para ponerse a leer este tipo de situaciones. Por ejemplo, la Biblia nos habla de un montón de cuestiones como el cielo, tercer cielo y esto. En los pseudoepígrafos nos habla del cielo, del tercer cielo, del cuarto. Hay 7 cielos en uno de los libros. Y nos explica cada uno de esos. Nos habla de las trompetas, nos habla el número 7 está ahí siempre. Pero no aparece Jesucristo. Entonces, en este relato, por eso la iglesia lo canoniza, Cristo es el centro. Y hay cosas ahí bien puntuales que al leer, como hemos escuchado tantas veces las mismas explicaciones. Por ejemplo, los primeros 3 capítulos tienen que ver con la era de la iglesia. En el capítulo 4, de pronto me vi arriba, está el rapto ahí de la iglesia, etcétera, etcétera. Todos esos detalles que son predicados desde los púlpitos de casi toda América Latina y no sé si el resto de los continentes, no. Pero eso es lo que generalmente se dice, doctor. Es ignorancia, hay que estudiar el género apocalíptico, es emocionante. Es un género que trae esperanza al ser humano. Y no miedo como muchos piensan. El mensaje central apocalíptico, César, corrígeme, es: hay una lucha entre el bien y el mal. Así es. Los hijos de Dios contra los hijos de las tinieblas. Dios y Satanás. Pero, y el pueblo de Dios es perseguido por los malos. Surge la figura de un Mesías, de un Redentor en el Apocalipsis de San Juan, es Jesucristo. Jesucristo. Que vence, que destruye. Exactamente. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Exactamente. Y los muertos en Cristo, los perseguidos, son redimidos, son resucitados. Hay un juicio donde los malos son enviados a un castigo eterno. Y los que creen en el Cordero, los que creen en el Mesías son salvos. Eso es esperanza. Porque cuando el Apocalipsis de San Juan se escribe, la iglesia está siendo perseguida por este individuo llamado Domiciano. Entonces, en ese contexto sociopolítico surge. Como el libro de Daniel surge en el contexto sociopolítico de Antíoco Epífanes. ¿Ah? Exactamente. Es que, hombre, la gente cree que estas cosas fueron escritas así por arte de magia. No. Ahora bien, doctor, ¿cuánto tiempo desde su caminar con el Señor le llevó a entenderlo de esta forma? Más de 30 años. Entonces usted tiene 30 años para descubrir. No, lo puede descubrir de inmediato porque ahora estas cosas están más al alcance de las personas. Ahora, César, el asunto es verdaderamente profundo. Si es un mensaje de esperanza, ¿en qué hay que cambiar? O sea, ¿cuál es el ABC? ¿Por dónde empezamos? Literatura apocalíptica tiene un mensaje de esperanza. ¿Cómo le hacemos con todos estos mensajes que por años hemos escuchado?
Bueno, por eso es que estamos invitando a la audiencia a que se eduque, ¿no? A que Eso es lo estudie primero, la que UPL, estudie. hombre. Por ejemplo, vamos a hablar de esto. Y le va a por salir ejemplo. barato. Sí, por ejemplo, en el diplomado de liderazgo avanzado, nosotros tenemos un módulo que se llama métodos de interpretación o técnicas de interpretación. Y en el de pastoral tenemos el de libros proféticos. El de libros proféticos. Entonces, en el de técnicas de interpretación se le da a las personas los principios básicos para que pueda hacer una exégesis básica. Sí. Y se le explica algunos de los temas en cuanto a las figuras retóricas, en cuanto a la simbología, sí. ¿Cierto? Entonces, todo parte desde ese principio de educarnos. El problema... Ahora, él no quiso decir que si estudia la licenciatura, él le va a dar la clase griego. Ahí lo espera, para que haga otra midrash. El problema es que somos parte de una... Desafortunadamente, la iglesia a veces... anda repitiendo lo que escucha de otro, que posiblemente está repitiendo lo que escuchó de otro, que está repitiendo lo que escuchó de otro, el eco. Que leyó en un libro. Que no es el Pero en un mal libro. En un mal libro, que no es el resultado de una investigación científica, ni un trabajo textual crítico, y por eso es que estamos repitiendo tanto error. Y creo que no hay que echarle la culpa necesariamente porque somos de alguna forma el resultado de lo que hemos venido recibiendo, claro. Por tiempos. Y mencionábamos fuera de cámara en otra conversación que los libros de pronto de los años 60, 70, que vienen con una manera de hacer teología, de una manera de interpretar los nuevos métodos, hay que actualizarse. El histórico crítico, por ejemplo, y otros más han sacado a la luz otros detalles que antes no se consideraban. Y es importante entonces educarse, aún para aquellos pastores que estudiaron allá, diría el doctor Saldívar, en el tiempo del rey Usías. Sería importantísimo que hagan un update. ¿Cómo se diría eso en español? Una actualización de todo lo que tienen de información porque les va a servir. Es más, yo personalmente quiero hacerle un llamado a los pastores latinos, de iglesias latinas aquí en Estados Unidos, porque los hijos de sus feligreses ya están yendo a la escuela, ellos están en otro universidad. Nivel, sí. Entonces, el pastor de iglesia latina aquí en los Estados Unidos, como en cualquier parte de América Latina, tiene que educarse porque la nueva generación es una generación que ya no traga entero. Es una generación que es más, algunas de las cosas que que se plantean en las escrituras, ellos simplemente no las aceptan. Entonces se necesita una explicación científica que no desvirtualice de ninguna manera la validez de la palabra de Dios. Doctor, ¿dónde hay que ir para matricularse? En la UPL. www.universidadparalíderes.com. www.universidadparalíderes.com. Gracias amigos, gracias estudiantes, gracias a todos ustedes y gracias a ustedes, muy amable, los sabios de la Universidad para Líderes, por esta extraordinaria información. Siga con nosotros y que Dios le bendiga.